Tubas y Tubos, episodio 401. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI, el emprendimiento, el crecimiento personal para músicos, bueno, todo lo que ya sabéis. Hoy episodio 401 del jueves 13 de noviembre de 2025, en el que entrevisto a Lidia Rubio, más conocida en redes como Lidia Tuba, que nos viene a contar su periplo vital y profesional en Alemania, y os aseguro que es una entrevista muy interesante, así que verla hasta el final. Pero antes de proseguir con nuestra invitada, os dejo en la descripción del episodio y también en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea versión gratuita de pago, y se llama Boquillólogo, y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, que es un tema que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo y os dejo enlace en la descripción, y tan solo me ponéis el email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Bueno, pues como podéis ver, aquí tengo a Lidia Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en Alemania? Hola, Ahí. David. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast Nada, el placer es y mío. enhorabuena por los 400 episodios. Muchísimas gracias. Para mí es un honor también tenerte aquí en el 401. ¿Qué tal ese tempillo alemán Bueno, ahí? aquí todo oscuro a las 6 de la tarde. No, ni Bueno, más, no es más hacer cosas. Pero bueno. fíjame, sí. La verdad que ya lo vamos a comentar seguramente. Es algo que a los españoles nos choca mucho, que nos gusta mucho el sol. Así que bueno, pero es un precio que hay que pagar si uno quiere conseguir las cosillas. Bueno, Exacto. comenzamos directamente calentando motores y cuéntanos un poco, para quien no te conozca, que yo sí creo que en el mundo de la tuba ya eres muy conocida. Bueno, Bueno, cuéntanos quién es Lidia Rubio a día de hoy y de dónde vienes. bueno, Lidia Rubio es una chica de 23 años que viene de Palencia y nada, que empezó con la tuba básicamente porque era lo último que quedaba y nadie quería, entonces me gustó y aquí estoy estudiando en Alemania. He estudiado en Salamanca, en Weimar y ahora estoy en Nuremberg y siguiendo el recorrido pues para seguir tocando la tuba, Muy básicamente. bien. Muy bien, yo la verdad que voy a contar la anécdota. A Lidia la conozco hace un montón de años. Sí, sí. Hemos hecho muchas clases juntos en Palencia, en Gijón, en Toro, desde que era una mocosilla y ahora ya pues es toda una mujer que Sí. toca súper bien. Así que bueno, para mí es un lujo que estés aquí, sobre todo verte crecer profesionalmente y que estás haciendo las cosas súper bien. Así que bueno, por eso es la idea, ¿no? Que contaras un poco a todos los que quizás puedan tener un camino similar. Así que bueno, cuéntanos un poquito así rápido, ¿qué te empujó a salir de España y decir, bueno, voy al siguiente paso, creo que es Alemania? Bueno, es que yo creo que todos sabemos que en España no hay mucho trabajo en orquestas sinfónicas y al final cuando estamos en el conservatorio siempre nos enseñan que el principal camino, la principal salida es tocar en una orquesta. Entonces, como tampoco te dan muchas más opciones, bueno, yo siempre he tenido claro aún así que quería tocar en orquesta, que no quería ser docente y como en España no hay mucho, pues pregunté a gente que sabía y gente que ha estudiado y tal, y todo el mundo como que sale fuera de España y sobre todo Alemania, pues es un país que tiene muchísimas orquestas de nivel y al final salen muchísimas más oportunidades, tienes más oportunidades para hacer pruebas y para aprender y coger experiencia. Y además es que Alemania es un país muy rico de la música, se valora muchísimo al músico, mucho más que en España, hay Se muchísimo más nota, ¿verdad? reconocimiento Se y nota, se sí, nota. sí, sí, se nota un montón, un montón. Entonces, por eso básicamente decidí irme a Alemania, porque bueno, todo el mundo me animó a ello, porque al final es que si quieres labrar tu futuro, pues es lo que hay que hacer, Ujú, ¿no? muy bien, muy bien. Y una pregunta así, un poco, digamos, fuera de la caja, es decir, si tú tuvieras, ¿qué le dirías a Lidia del primer curso de profesional? Es decir, cuando tenías 12, 13, 14 años que ya empezó a gustarte el tema, ya empezaste a moverte un poquito, porque tú, Sí. tuba ya, en primer profesional ya tocabas la tuba, ¿no? Yo juraría, si no recuerdo Sí, mal. sí, yo toqué 4 años bombardino y en primero me cambié a la tuba, que no me dejaban cambiarme porque era muy grande la tuba y yo quería tuba Tuba, y no tuba, me tuba. dejaban. Y Lidia para estos Sí, cabezona, yo os las digo yo, es decir. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué consejo le darías Y para bueno, pues, cosas que pues dirías ahora, qué guay haberlo tenido claro en aquel momento?
Pues, o sea, no sé, en esa edad yo ya tenía claro que quería dedicarme a la tuba y lo quería todo ya. Y yo soy una persona muy impaciente, entonces a esa niña le diría que paciencia, Ahí está. que haga mi camino, que no me compare con el resto, que cada uno tenemos nuestros tiempos y le diría que tuviera paciencia y que siguiera, y que siguiera porque, Ahí está. vamos, esa niña jamás se creería todo lo que ha logrado a día de hoy, vamos. O sea que paciencia, paciencia. Paciencia y constancia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo creo que es un grandísimo consejo para todos. Yo lo sé bien porque ayer, la semana pasada, se cumplió el podcast 400, ¿no? Entonces es paciencia y seguir adelante y ya está. Sí, sí, Muy sí, es bien, verdad. pues fantástico, me encanta que hayas dado ese consejo. Bueno, nos metemos en el curso pasado, que fue tu cuarto año en el superior, hiciste Erasmus en Weimar. Entonces, Bueno, vamos a sí. ponerlo como primer salto, ¿no? Que es el que yo también realicé en tiempos pretéritos. Y yo fui a Hannover, con Jesper Larsen, pero fue más o menos igual. Cuarto superior, que yo creo que es muy buena estrategia por cómo funciona luego, porque ya terminas y te vas al superior, a un máster ya conociendo mucho, ¿no? Que yo, esto lo vas a Sí, sí. contar ahora, te facilita mucho la vida. Bueno, ¿cómo fue un poco el tema del Erasmus? Y cuéntanos qué sacaste de conclusión de este primer año, sobre todo qué cambios mentales, que es lo que más me interesa a mí. Sí que es verdad que me abrió un montón la mente porque al final cuando estás estudiando en tu conservatorio en España estás metido en una burbujita y te piensas que eres el mejor de tu conservatorio, el mejor de tu aula y que no hay nadie más y por mucho que vayas a pruebas en España no se le compara, yo creo que no se le compara. Yo hasta que no fui a Weimar y vi que la gente realmente dedicaba su tiempo a estudiar de verdad, porque yo veo muchos conservatorios de España que la gente llega a la cabina y bueno, que yo también lo he hecho, y bueno, y todos lo hemos hecho seguro, a perder el tiempo y hacer como que estudiábamos. Y yo creo que hasta que no sales y ves lo que tienes que realmente que trabajar para conseguir algo, porque es muy complicado de verdad conseguir, o sea, conseguirlo, es como no te das cuenta hasta que no sales de esa burbujita. Y yo me di cuenta el año pasado, y además me di cuenta bastante pronto, que es bueno, porque así aproveché el tiempo. Pero como que la gente está a otro nivel y está realmente preocupada de estudiar y de conseguir lo que quieren. Entonces, a Mm, mí me mm. ayudó bastante, bastante eso, la verdad. A mí me pasó igual. Yo cuando llegué a Hannover, era el único tuba ese año, el año anterior en el superior en Salamanca, en el Costil. Entonces yo era, pues eso. Yo tampoco sabía muy bien que no era el mejor y que había gente muy buena, pero hasta que no llegué allí y vi el nivelazo que había, dije, Dios, ¿dónde te has metido? Claro, Me puse a estudiar como un ya. loco, como un loco. Entonces mejoré muchísimo, pero claro, es que eso es lo que dices tú, hasta que tú no estás imbuido en otro entorno, Mm, porque en España somos, bueno, pues eso, voy, hago que estudio y ya con eso me conformo, pero sí, cuando ves sí. gente de todo el mundo, nosotros en Hannover aquello parecía un chiste de los del Lepe, había españoles, alemanes, De americanos, todo, sí, sí, polacos, sí. Ya. japoneses, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso sí que Pero es un es lo bueno, cambio es lo muy... bueno. Llegar a un sitio en el que tú eres lo peor, para mí es lo mejor. O sea, a mí Ahí eso sí, me anima muchísimo a ahí, estudiar un montón. porque eres la que más va a mejorar. Porque si tú te entras en un sitio donde todo el Sí, mundo es mejor que tú, sí, ¡pum! Y sí, eso es sí, sí. clave. Es decir, hay que ser, en muchos momentos hay que ser el que menos sabe de la mesa. Mm, En este caso, el que menos toca del aula. Evidentemente queremos tirar para arriba, ¿no? Y vas a pagar el precio, pero está genial. sí. ¿Y qué reto digamos, el curso pasado ahí en Weimar, qué fue lo que más te costó superar, ¿no? ¿Y cómo lo resolviste? Bueno, del país, o sea, me costó de Hmm. Alemania como tal las horas de luz. Acostumbrarse a las horas de luz. Sí que es verdad que mucha gente me lo dijo antes de ir a Alemania, me dijo, ya verás, cuando llegue el invierno y se haga de noche a las 4 de la tarde, tal. Y yo decía, no, no, eso no va a influir. Al final son 2 horas de diferencia. En España se hace de noche a las 6 y algo. Sí. Pero sí que es verdad que yo me acuerdo que el año pasado lo pasé muy mal, los primeros meses que no había luz, porque de repente a las 4 de la tarde te daba bajón de cansancio al no tener horas o sea, de sol, de luz, es como que tu mente y tu ciclo vital se cambia Ujú. Claro, y se claro. te mueve todo y no tienes energía. Y es verdad que a mí me costaba mucho ir a estudiar a esas horas por la tarde, muchísimos días me quedaba en casa. Al final, como que te organizas de otra manera para intentar sacar tiempo de otro lado. Entonces, yo me acuerdo que me levantaba muy pronto para que a las 5 de la tarde, cuando ya llegaba la noche, pues me quedara como mucho a hacer cosas que no tuviera que estar Mm, mm, pensando ni mm, concentrada ni nada mm, de eso. mm, Y mm. es lo que más me costó, yo creo. Sí, sí, Bien, sí. bien.
Sí, pero por eso se entiende que en Centro Europa se coma a las 12 de la Sí, mañana, sí, 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 se cene antes, que se todo. cene mucho antes, porque claro, luego vienen Sí, aquí de vacaciones y flipan. claro, Pero sí, claro, sí, sí, es que en verano nosotros a las 10:30 casi es de día. Entonces, bueno, es un sí. cambio bueno, muy bien. Entonces, Mm. por cerrar tema Weimar o tema Erasmus, para ti, ¿cómo lo describirías ese año en Weimar? Yo estoy muy contenta y me alegro mucho de haberlo hecho y me abrió mucho, crecí muchísimo personal, profesionalmente, conocí a muchísima gente, hice muchísimos contactos, Y muchos aprendí bolos, ¿eh? Y muchísimo. muchos Sí, bolos, porque yo te vi hacer también, bolos que yo sí, dije, no puede ser. sí, 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 hice muchos bolos, la verdad. Sí, sí, estoy contenta. Y no sé, la verdad que muy guay y lo recomiendo a todo el mundo hacer un Erasmus fuera, la verdad. Sí, sí, no, Y además es sí. que ya no es por la parte de tocar, que también, pero lo que creces vitalmente es espectacular. Mm. Buscarte casas, nuevo entorno social. En nuestro caso, que es Sí, algo que no lo hemos comentado, que es viajar con una o con dos tubas, que es la mayor bueno, es que locura, o una de las eso mayores ya, locuras, que quiero un poco que... mira, no le hemos metido, aunque no solo es del año pasado, sino también de este. Es decir, ¿cómo llevas esto de viajar con eso es tanta horrible. tuba? Yo lo llevo muy, muy mal. De verdad que lo llevo mal, mal, mal. El año pasado no me moví mucho con las dos tubas y si podía moverme con las dos lo evitaba. O sea, si podía que me dejaran una tuba al lado, lo evitaba. Porque cada vez que tenía que viajar con las dos tubas, la noche de antes no dormía. Solamente de pensar que tenía que viajar con las dos tubas. Y este año me ha pasado igual cuando tuve que ir a mis primeras pruebas aquí en Alemania. Estuve toda la noche pensando, guau, mañana tengo que coger las dos tubas. O sea, me daba igual la audición, solamente mi preocupación era, tengo que ir con las dos tubas. Y mira que yo soy una tía fuerte, que va al gimnasio, ¿qué tal? Pues que no hay manera, o sea, se me Sí, no, resiste. a ver, es algo pero, Es que es muy duro. complicado, Es es que duro, es pero muy difícil de marca manejar. carácter. Yo lo digo claramente, marca carácter. El tío Sí, que sí, es capaz de, como fue mi caso, como seguro que es tu caso, recorrerse Alemania con dos tubas, una o en fundas blandas, pero yo como hacía, una funda blanda y una funda dura más maleta. Si tú eres capaz de hacer eso, te da igual dónde vas, porque es ya, 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 un problema gigante que no sabes qué va a hacer con ya. los instrumentos. Todo el mundo le das pena a todo el mundo, te ayuda a subir a los... Vas a un Literal, le das pena aeropuerto, a todo el mundo, ¿eh? todos son problemas. En un aeropuerto todos son problemas. Yo iba a entrar al A mí aeropuerto con lo la que me tuba. sorprende de los aeropuertos es que están acostumbrados a ver instrumentos y aún así te ponen pegas. Sí, Vamos a ver, viajan músicos todos los días viajan músicos, seguro que chelistas, o sea, gente con instrumentos grandes y me estás poniendo un problema de verdad por llevar una tuba cuando la has visto mil veces. Como facilita a la gente, ¿no? No ves que estoy sufriendo, que se me está cayendo la gota de sudor, o sea, no sé, facilítame la vida, ¿no? No yo sé. creo que son los Es problemas que te pone complicado. la vida para saber si de verdad quieres dedicarte a eso. No, no, sí, Yo tengo total, claro, lo totalmente. tengo claro, porque si tú eres capaz de decir, Sí, venga, voy para adelante, que sí, no sé qué, el sufrimiento, sí, sí, sí. que bueno, otra cosa, que quien quiera ver cómo lo cuenta Lidia, seguirla en sus redes sociales, porque todas estas Sí, cosas yo las sé porque las veo ahí, que dice, estoy hasta la minga de transportar tubas. sí, 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 total, total, total. Bueno, pues nada, vamos al siguiente tema, que es el del máster en Nuremberg. Es decir, que estás ahora mismo allí. Cuéntanos un poco por qué Nuremberg y, bueno, evidentemente eso. Cuéntanos un poquito, primero, por qué Nuremberg y luego cuál fue el proceso, que me interesa mucho que lo cuentes, pues yo sí lo sé, de entrar, ¿Y ¿vale? cómo fue? Nuremberg. Sí. Bueno, pues yo cuando miré másters, pues miré los mejores sitios de Alemania. Hombre, siempre hay que aspirar alto, ¿no? Entonces mi idea era pues tener como dos o tres sitios buenos y luego uno pues no tan bueno por si acaso, ¿no? Siempre hay que tener algo para asegurar. Y al final decidí echar en Weimar y en Nuremberg. Y justo en las de Nuremberg me coincidían que eran el día siguiente de mi recital en España, a las 9 de la mañana en Alemania. Y mi recital pues era a las 12 de la mañana, pero claro, yo tenía que viajar con la tuba, tal, bueno, un jaleo. Total, que un mes antes de eso hice las pruebas en Weimar y entré. Entonces, como entré, yo dije, bueno, me quedo en Weimar porque no quería sufrir, no quería pagar el precio de hacerlo del recital y luego volar. Pero bueno, hablé con bastante gente y pues todo el mundo me dijo que tenía que ir a Nuremberg y ya pues analizándolo y viendo los profesores que eran, o sea, yo miré Nuremberg porque allí está Stefan Tisla, que él es el tuba de la radio de Baviera y para lo que yo quiero conseguir, que es ser tubista de orquesta, él te prepara muy, muy bien.
Y también, bueno, en Weimar está Dirk Hirte, que también es muy buen profesor, pero sí que es verdad que igual te prepara de una forma más, o sea, también para repertorio de orquesta, pero Concertista, también pero más más concertista. solista, sí. Y yo Y a mí coincidí me con interesaba Dirk mucho en más, Hannover. me interesaba mucho más de orquesta. Entonces, al final, pues me decanté por Nuremberg y pues decidí hacer las pruebas. Entonces, toqué mi recital, viajé, o sea, dormí en el aeropuerto, viajé de madrugada, llegué a las 9 de la mañana a Nuremberg y a las 10:30 hice la prueba y a las 12 me dijeron que había entrado. Entonces, vamos. Eso fue un match, chavala. Eso es un Total, círculo total. completo, ¿eh? Porque Fue redondo, redondo, redondo. Sí, 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 imagino que sí. no fue fácil Muy... porque yo no sé si dormirías mucho en Qué aquel va, qué va, viaje, qué va, ¿no? qué va. No, porque además yo hice el recital en Salamanca. Tenía que viajar hasta Valencia, pues 3 horas de AVI. Llegué a Valencia a la 1 de la mañana, me tiré en el suelo con la tuba, con la maleta, ahí no había ni Dios porque estaban los controles cerrados, yo estaba cargada porque encima dormir fuera del aeropuerto no mola nada, y menos No, con la no. tuba. Sí, Y fuera del aeropuerto ya, te refieres en la en zona plan, de... en la Que zona se, que no pasas el control, Exacto, sí, sí, sí. Es decir, en claro. el aeropuerto, pero en la zona de pasaje, sí, que no, dentro de, Sí, de la que zona puede sin entrar controles. cualquiera, sí, sí. Ahí está, sí. Y eso, y nada, no dormí nada, pero no sé, como que llegué a Nuremberg y dije, mira, ya es lo último. Yo ya estaba muy saturada y dije, es lo último, lo hago lo mejor que pueda y ya dormiré, ya Claro, ¿no? descansaré cuando acabe, ¿no? Y la verdad que fue la mejor vez que he tocado en mi vida. En esas pruebas en Nuremberg toqué muy, muy bien, a pesar de no Joder, dormir, pero yo creo que era el subidón del recital sí, y no, es todo. todo, 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 todo. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. yo creo que lo comentamos cuando, cuando hablamos al respecto de que te dio una información también muy buena aquello, ¿no? Porque tú te demostraste a ti misma que podías dar muy buen Sí, nivel sí, sí, sí. en una situación muy complicada, de dormir mal, de venir de hacer un recital, Mm, cansada. sí, Bueno, pues eso es una información que solo la tienes cuando haces este tipo de locuras. Y además que sí, sí, estás en sí. la edad de los que... A mí me sorprende porque yo hice estas cosas con más edad, 26, 27 y tal, porque yo siempre fui un poquito más tardío que lo normal. Pero cuando hay gente que busca de tu edad, 20 y pocos, y busca la comodidad, digo, es que es el momento de Ya, es hacerlo. que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Que sí, Es que sí, con sí. 40 ya te digo yo que las Sí, cosas cambian bastante. sí, Bueno, sí, sí. entonces, bueno, pues ahora podéis hacerlo, salís de fiesta y luego hacéis uno así y tiráis Y millas, ya ¿no? está. Entonces, Sí, sí, claro, sí. entonces, bueno, pues oye, tener ese concepto de que se puede hacer, y yo creo que es lo que hiciste, ¿no? Le echaste un par de narices, evidentemente, y estudiaste para estar en el nivel, así que Y me genial. alegro, o sea, no me arrepiento, ¿eh? Porque estuve a punto de no presentarme en Nuremberg y a día de hoy es que no me arrepiento, vamos. Me alegro de No, que, de no. que la gente como tú, David, y Mm. el resto de mis profesores que me animáis a hacerlo porque yo hubiera tirado la toalla, me hubiera ido a lo fácil, porque es que al final siempre te vas a lo fácil y para conseguir las cosas tienes que salir fuera de la zona de confort. Voy a contar la anécdota. ¿Te parece bien que cuente la anécdota? Sí, claro, sí, sí, Yo estaba justo en sí. este despacho aquí en Canarias, en Gran Canaria, y veo que me llama Lidia. Hombre, ¿qué tal? Dice, mira, que he entrado en Weimar. Ay, qué bien, qué bien. Que no voy a hacer Nuremberg. Digo, no sé si es buena idea. Yo de ahí, los que no me conocen cuando yo estoy serio, pues es eso. Piensan que David Tuba es muy simpático y todas estas cosas, pero cuando me Sí, pongo sí, serio, sí. la cosa cambia. Entonces yo dije, no, Lidia, yo creo que si has hecho, querías esto, hazlo, porque, oye, y luego ya eliges, que al final, Claro, sí, con sí, sí. el tiempo fue el que determinó dónde ir, evidentemente, ¿no? Ujú. Pero una vez que sobre todo, y el mensaje que me acuerdo que comentamos es que si tú habías marcado la estrategia meses antes, tienes que cumplirla porque te da Sí, opciones. Y aquí animo a todo el mundo a que estudie el tema de la opcionalidad del libro Antifrágil de Taleb. Y hasta lo dejo por ahí para que todo el mundo busque. ¿Vale? Que es de dónde viene. Es decir, tienes opciones, entonces tienes la capacidad de elegir y eso te da mucha libertad. Bueno, sí, sí. genial. Entonces, ahora que estás por allí ya a tope, máster, ¿cómo organizas una semana allí de normal? A nivel de tus Bueno, clases, de asignaturas, de horas reales de estudio y estas cosas. la verdad es que el máster es muy, muy, muy flexible. O sea, yo no tengo asignaturas teóricas, no tengo asignaturas a la semana, llevo 2 semanas sin clases, básicamente porque la única asignatura que tengo como fija es mi clase de tuba, que es 1 hora, 1 hora y media a la semana, y ya está.
no tengo más clases en el máster. Sí que es verdad que tengo repertorio orquestal, pero va por... No, tengo encuentros de orquesta, pero va por encuentros, que son 2 al semestre. Y luego también tengo grupos de cámara, pero que lo puedo convalidar con encuentros y es un concierto al semestre. Entonces, básicamente mis semanas enteras es todos los días libres, hago lo que quiero, estudio lo que quiero y llega un día a la semana que tengo clase 1 hora y ya está. Esto es muy interesante, a diferencia de España, que está todo mucho más, primero, una mayor carga lectiva de 1000 historias, que no digo que no sean necesarias o no, pero claro, ahí, en este caso, yo creo que un poco me des tu opinión de lo que yo veo, es que, primero, tú tienes la responsabilidad de tu vida, si no estudias es tu Claro, problema, exacto, es punto tu uno, problema. A mí eso punto me parece uno. genial porque realmente si tú te quieres dedicar a ello, es que o sea, va a salir de ti ir a estudiar todos los días y te dan toda esa libertad para que tú realmente te puedas dedicar a estudiar lo que quieres. ¿Para qué quiero? O sea, que es muy importante, teóricas es muy importante, Si no, no pero estamos realmente quitándole, pero estamos entendiendo que no. es un máster de interpretación De orquestal, ¿no? interpretación, claro. Sí. Entonces yo tendré que dedicar todo mi tiempo a explotar eso, ¿no? Entonces eso está muy bien, la verdad, porque si tú te organizas bien, te sobran horas en el día para hacer cosas. Ahí Entonces, y está. aún así estudiar todas las horas que quieres estudiar. Más o menos, ¿cómo Entonces, vas ahora de horas? pues estoy estudiando 5 o así. De tuba, No, ¿no? no, de tuba, sí, 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 sí. Y Vale. lo malo de Nuremberg, que en Weimar no me pasaba, por ejemplo, es que aquí tenemos 2 horas al día solamente para reservar cabinas. Entonces hay que gestionar cómo estudias. Yo, por ejemplo, voy de 8 a 10 por las mañanas, 2 horas, porque esas horas no suelen estar reservadas, entonces voy sin reserva, estudio 2 horas, ya llevo 2 horas hechas de calentamiento y de técnica, y luego utilizo mis otras 2 horas por la tarde para seguir y como por la tarde a partir de las 5:30, 6, como la gente no estudia porque se va a sus casas a cenar, te puedes quedar porque hay muchas más aulas, Vale. entonces ya ahí me tiro hasta que me canso. A ver, yo en general, y esto me acuerdo perfectamente de una conversación con José Redondo hace una pila de años que no te contaré. 6 horas bien echadas ya te son de sobra para estar De en un sobra, pero nivel, de de un sobra, de nivel de sobra, loco, ¿eh? De loco. de sobra. A nosotros de metal, es decir, llegar a Sí, sí, 8, sí. José decía que es incluso contraproducente. Yo creo que es así, ¿eh? 6 horas bien echadas, mira, 2, 2 y 2, 2, 2, 1, 2, no sé, una combinación de esto ya Pero que te luego ya no da da la para... cabeza, o Ahí sea, está, ahí está. Y que necesitas descansar, ¿eh? Es que si que sí, no... sí, sí, sí. O Muy sea, bien, yo, muy bien. yo sí o sí tengo un día a la semana que es un día libre, que no toco nada, o sea, 100% un día a la semana. Aparte, Pero te para estoy la viendo que mente y estás para haciendo un la montón de vida. deporte, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Para mí es imprescindible en mi vida el deporte, de verdad. O sea, además cuando llegué, como he estado un mes viviendo en casas ajenas, porque no tenía casa, que es un tema, madre mía. Este es que quiero, ahora vamos a entrar aquí, Vale. al tema de la vida cotidiana en Alemania. Sí, 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 sí. Pues me dio por correr, nunca había corrido porque yo soy mucho de gimnasio y siempre todo el mundo dice hay que hacer deportes aeróbicos para ayudarte con la respiración, tal, y yo Mm, digo, bueno, yo no los hacía. Y he empezado a correr y desde que he empezado a correr respiro muchísimo mejor. ¿no? Y de verdad que me lleno muchísimo mejor, aguanto muchísimo más las frases, yo Ujú. estoy sorprendida y bueno, como le he cogido al gusto a correr, pues ahora corro bastante Bueno, y genial. lo complemento con el gimnasio. Pero sí, para mí es indispensable el deporte, la verdad. Sí, sí, sí. Para darte energía, para despejarte la mente. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, dentro de este tema de vida en Alemania, Mm. es el tema valga la redundancia, de cómo conseguiste casa, ¿no? O de esto que acabas de comentar, que he estado de préstamo ahí. A mí también Sí. me tocó estar 15 días ahí en casas ajenas hasta que conseguí alquilar con gente que eran compañeros de aula. Y bueno, pues así fue. Cuéntanos, porque eso suele ser algo que nos echa mucho para atrás a los españoles. O a algunos Ya, cuantos, ya, vamos. hombre, lo entiendo. Yo no sabía que tenía casa hasta 2 semanas antes de empezar el curso. ¿Y qué haces? Es que tienes unos vuelos comprados, no sabes a dónde vas a ir, si no conoces a nadie en ese sitio, pues hombre, te toca ir a hoteles y gastarte el dinero hasta que encuentras casa, ¿no? Y claro, tampoco te puedes fiar mucho de los pisos que ves, porque muchos son estafas, se aprovechan de que no eres de allí, se aprovechan de que no sabes el idioma, además el alemán, que es súper complicado, es como, pues un rollo. Y sí que es verdad que a mí no me respondían de ninguna residencia. Y a ver, lo bueno de Alemania es que para los estudiantes hay unas residencias, pero para los estudiantes de máster no, no, porque dicen que ya los de bachelor ocupan mucho sitio y para máster no te dan sitios. Entonces, para mí no había residencias y tuve que buscar residencias privadas o pisos privados y nadie me contestaba.
eran ya finales de septiembre y estaban casi todas las residencias llenas, entonces al final encontré una de rebote y menos mal. Y me la dieron tarde, claro, porque no me la dieron cuando yo llegué a Alemania. Entonces, bueno, pues estuve viviendo en casa de mis amigos, turnándome por semanas para tampoco molestar mucho, ¿no? Sí, 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 bien. Y es eso, la verdad que es un rollo y le pasa a muchísima gente porque yo hablo un montón de amigos míos y sí, es que estamos todos en las mismas. Cuando llegas a un sitio nuevo es lo que hay que hacer. Pero al final siempre encuentras. Aunque te pienses Sí, que no, siempre acabas encontrando. la clave es Sí, persistir y seguir sí, sí, buscando sí. y ya está. Es decir, que al final, bueno, pues a lo mejor alguna vez te sale algún piso rana y te toca Sí, pero fastidiarte, pero el aprendizaje vital es muy fuerte. ¿Y el alemán cómo va? bueno, en alemán. En Alemania depende el sitio donde quieras hacer el máster o el bachelor, te piden título de alemán. Y a mí, por desgracia, me piden un B1 y me lo pedían para empezar el máster. O sea, lo tenía que haber entregado mi título en septiembre, pero la Hochschule me dejó hasta ahora noviembre. Y nada, pues estoy dándole duro porque tengo que examinarme esta semana. Y bueno, va, no Sí, sé. hombre, sí, que sí, tienes que... Entonces, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar en Alemania Mm, sobre este tema sobre el tema del idioma. del idioma? Que se ponga las pilas ya, Sí. ¿no? Que no lo No, o deje al sea, a final. ver, también te digo, yo cuando me fui de Erasmus, a mí el idioma me daba un poco igual. Yo, sí que es verdad que recibí clases para no estar muy perdida, pero no me pedían ningún título y llegué con toda la tranquilidad del mundo. Además, la gente es muy maja, si no sabes alemán te hablan inglés, la gente es muy maja, o sea, por eso no hay problema. Y al final vas aprendiendo las cosas de cada día. Yo el año pasado aprendí un montón de cosas, de básicamente ir al supermercado, de comprar comida, de ir a un restaurante, aprendes a hablar el idioma un poco. Pero sí que es verdad que si ya te quieres meter en un máster, mira con tiempo los títulos que piden, porque es que es un problema. Es un problema. Aquí porque piden un B1, pero en Weimar piden un B2, por ejemplo. Claro, Y que eso hubiera un sido otro B2, tema, ¿eh? claro, En Weimar hubiera claro. sido otro tema, perdón, Sí, perdóname sí, la sí, vida, sí. porque un B2 ya de alemán, Sprechen Sie Es Deutsch, hombre, complicado, es que claro. sí, 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 o sea, si ya Yo nos ya, a cuesta mí ya se me ha sacarnos un olvidado, B2 en pero inglés, pues imagínate en alemán, es que sí, ahí está. Ese es el tema, ese es el tema. A mí ya me costó sacar el B2 de inglés, pues y claro. yo tengo unas anécdotas muy simpáticas de alemán y unas cuantos amigos españoles. Pero bueno, oye, es que cada uno es bueno en lo que es bueno. Y yo los idiomas nunca fui fantástico, más bien todo lo contrario, pero bueno, tengo otras Bueno, pero virtudes. sí, 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 y al ¿Vale? final se saca, hombre. Sí, sí, no, se saca. Yo es porque al final viví un año, luego estuve yendo 2 años más yendo y viniendo, porque ya trabajaba en Gijón con el máster. Y Ujú. al final pues yo entendía muchísimas cosas, pero no sabía hablarlas, pero las entendía. Entonces, bueno, Claro. pues te sirve perfectamente, pero sí, el resultado, chicos, si queréis ir a Alemania, lo mejor es que estudiéis alemán cuanto antes. Cuanto antes, sí, 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 Cuanto sí. antes, porque si no va a ser un problema y vais a decir, ¡buah! ¿Por qué no hubiera metido esto antes? Así que el Sí, que quiera sí, sí, entenderlo, que sí. lo entienda así. Bueno, Sí, cuéntanos un poquito, porque estuviste haciendo una audición hace no mucho, tu primera audición de orquesta. Cuéntanos un sí. poquito la experiencia, con las tubas que has contado antes, pero también, pues, cómo fue, qué es lo que buscabas y todas estas cosas. Bueno, o sea, fue mi primera academia y sí que es verdad que no me la preparé con mucho tiempo. Espera, academia, ¿qué significa? Bueno, Imagínate que academia no es, estás hablando sí, para sí, 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 gente que claro. sepa del todo, venga. Claro, una academia es como las orquestas jóvenes en España, pues lo mismo, pero aquí las orquestas sinfónicas grandes sacan academias, que es que cogen a un academista, que es una persona joven, durante 2 años y que le van llamando para distintos programas y esa persona pues tiene un sueldo al mes que no es muy elevado, o sea, cobra lo que toca Sí, y por aprender, sí, trabaja sí. sí, para aprender. Y esas son las academias. Entonces, la mayoría de las orquestas grandes tienen academias y las sacan cada 2 años o cada año, depende de orquestas. Y nada, pues fue mi primera academia y sí que es verdad que yo no la llevaba muy preparada porque aquí a las academias te tienen que invitar y yo eché la inscripción y me invitaron y quedaban 20 días para hacer las pruebas y yo estaba en plan, ostras, yo no pensaba que me iban a invitar, entonces no lo llevaba preparado. Y tuve 20 días para prepararlo, sí que es verdad que no lo llevaba muy bien porque en Alemania es muy importante la tuba contrabaja, la tuba en si bemol, y es algo que no es muy fuerte. Entonces, las primeras rondas se hace con una tuba en si bemol y yo ya iba en plan, bueno, pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda
y no voy con ideas de pasar de ronda, voy con ideas de quedarme a gusto con el trabajo que haga y tocar lo mejor que sé. Y si paso bien y si no, pues también me voy feliz a mi casa. O sea, mi idea es pues tocar bien y tocar como sé, porque sé que todavía me queda un camino muy largo y que no lo llevo preparado todo lo que me gustaría. Y no sé, yo quedé bastante contenta, la verdad, no pasé de ronda, pero o sea, hay mucho nivel, o sea, no sé, también fue un golpe de realidad, en plan, yo llegué, vi a muchísimos tubistas, éramos 29, creo, todos jóvenes, todos hombres. Eso te iba a preguntar, eras la única chica. Sí, sí, la verdad es que eso se me hace un poco cuesta arriba. Es que yo Bueno, además me pues vas a acuerdo que tener que ir llegué. aceptándolo. Porque... Sí, llegué y estaban todos en la sala y justo entré porque llegué un poco tarde porque no encontraba la entrada y es como que todos se me quedaron mirando y dicen, en plan, por favor, que no me mire nadie, ¿no? O sea, no, porque todo hombres. Pero bueno, que ya está, es lo de menos. Pero sé que hay mucho nivel y bueno, no sé, yo me quedé contenta y ya está. Pero fue básicamente para ir a aprender, ¿no? Sí, claro, para eso es. Claro, Sí, 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 para sí, eso. Es decir, sí. que además estás justo en el sitio adecuado y empezando a hacer eso, que una vez... Es decir, que las grandes... Yo, además, cuando tú sigues a grandes instrumentistas de orquesta, yo he leído gente de trompeta o incluso de trompa, es decir, yo he hecho 30 audiciones profesionales hasta Que sí, conseguir sí, la la plaza gente que quería. hace. Entonces, Hombre, claro. Sí, 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 sí. Y que es bueno, o sea, te escucha la gente de la orquesta, luego les puedes pedir feedback. O sea, está muy bien y aprendes un montón. O ahí sea está, que ahí está. Yo creo sí, que esa es la sí, sí. mejor. Yo cuando alguien me dice, bueno, es que no estoy preparado, no sé si echar las pruebas de la Honda, no sé si ir a la Hazlo, hay Honda, que no sé. hacerlo. Yo Hay que pienso que hay que ir hacerlo. O sea, a no ser que todo. pienses realmente que vas a hacer el ridículo porque de verdad que no lo tienes, sí, Bueno, pero exacto. Es decir, no, otra eso cosa es que es vayas a tocar un Vagan Williams problema. y esto pipa pipa. No, claro. Claro, pues, está Claro, claro que pero no, no eso puedes no, ir eso así. no. Pero, No, no, no. pero si ya estás en el nivel, oye, yo me sé Sí, la sí, sí. obra, sé las entradas con el pianista y estas cosas, las básicas, Hay pues que hacerlo tienes que todo, ir sí. a tener la Sí, 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 experiencia de sí. estar allí delante de un tribunal y decir, porque ahí se aprende una Sí, y barbaridad. te da tablas y luego te quita nervios y cuantos más hagas mejor, lo vas a sentir más como algo rutinario, no sé, o sea, yo veo a Samuel Tuba, por ejemplo, que estudia aquí, él hace pruebas, porque está haciendo ya pruebas profesionales y le veo cada semana, se va a un lado y es que ni nervios ni nada, va, las hace lo mejor que puede y vuelta, y al final es hacer Sí, y te sí, da sí, sí, sí. experiencia. ¿Y Mm. tienes alguna, estás empezando a desarrollar o bueno, alguna trucos, ¿no? Para un poco gestionar el tema de los nervios en las audiciones o preparación mental o te grabas, no sé, alguna cosilla que estés ya... Bueno, yo sí que es verdad que no me suelo poner muy nerviosa, la verdad, porque, o sea, considero que cuando tú tienes algo preparado, o sea, si yo estudio todos los días 5 horas, el mismo extracto, no hay margen de error. Entonces, ¿por qué voy a estar nerviosa por algo que estudio todos los días? No me suelo poner nerviosa, la verdad, porque si lo llevo preparado, pues ya está. Pero sí que es verdad que yo trabajo mucho ensayos mentales y días antes de la prueba o 2 semanas antes siempre me imagino cómo va a ser el día de la prueba, dónde va a ser el sitio, cómo va a ser. O sea, como que me lo intento imaginar todo como para ponerme en situación y hacerlo. Y en cuanto al tema de grabar, yo me empecé a grabar mucho el año pasado porque mi profe me dijo, ¿tú te grabas cuando estudias? Y le dije, no, porque no me gusta cómo suena. Y claro, me dijo, pues te tendrás que grabar para que te guste cómo suene. Y cuando empieces a escuchar, o sea, claro, tienes que escuchar para que te guste. Y yo me puse a analizar y dije, es que tienes toda la razón. Entonces, como que me empecé a grabar y a poner el foco en, vale, eso no me gusta, lo cambio, lo vuelvo a grabar. Y ahora, a día de hoy, cada vez que me grabo me gusta. Todavía hay un montón de cosas que mejorar, pero como que, claro, si no te gustas a ti mismo cuando te estás escuchando en una grabación, no le vas a gustar a los demás. Entonces, primero tendrá que empezar por ti, porque tenemos una percepción distinta cuando tocamos a luego lo que se escucha. Entonces, a mí me parece súper, Totalmente. súper importante grabarse, pero no en vídeo, sino en audio. Yo me grabo mucho con el Tonal Energy, la aplicación esta que te da la opción de grabar. Yo me grabo Sí. siempre cada ejercicio que hago me grabo con la aplicación una serie y lo pongo y si me gusta sigo y si no lo repito hasta que realmente me guste cómo tiene que sonar. Porque muchas veces tocamos en piloto automático y no nos estamos centrando y nos pasamos horas haciendo técnica y ya está, escala para arriba, escala para abajo y no. O sea, he empezado este año, yo era de escala para arriba, escala para abajo sin darme cuenta de lo que estaba haciendo y sin prestar atención y este año me estoy dando cuenta, o sea, desde que le estoy poniendo más foco a la tuba en si bemol, o sea, es que cualquiera que me escuche estudiar dirá, está en primero de profesional. O sea, estoy haciendo escalas a negra 60, literalmente para buscar
homogeneidad en cada nota, que todas las notas suenen iguales, que todo el registro suene igual, porque al final es lo que se busca. O sea, una tuba que sea capaz de que cada nota sea exactamente igual. Yo ahí Entonces, te corrijo en una cosa de que, bueno, que si alguien te escuchas primero profesional, realmente la calidad de estudio tocando un instrumento es que estás tocando una obra que la conoce todo el mundo, imagínate el Vaughan Williams, pero estás tocando y estudiando tan lento que nadie es capaz de que nadie reconocerlo. sabe, sí, 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 total. Eso, además está en libros, que no es Sí, algo que haya inventado yo, es una técnica de estudio brutal, pero claro, es tan brutal como dura. no, muy dura. Yo que he hecho Pero alguna vez estas... muy eficiente, muy Es muy eficiente. eficiente. ¿Cuál es? Bildo o una cosa así, 20 Sí. veces en redondo, en cuadradas. Mm. 20 veces cada nota, o 10 veces cada nota de Bildo, ¿eh? Luego se acabó el problema, te sale Bildo sin ningún... porque le están dando Sí, tiempo. El cerebro funciona por repetición y tiempo. Si tú haces cuadradas y las repites 10 veces, el cerebro está sí, sí, memorizando, sí. pim, 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 y dice, ah, ya sé cómo va. Y entonces Mm. se te acaba el problema. Sí, Bueno, pero yo me he dado cuenta de eso ahora, ¿eh? Porque mira que me lo has dicho tú veces, hombre, lento, hombre, lento, lento, y no, que no, que- porque te aburres, te cansas, es un trabajo muy tedioso y no te apetece hacerlo. pero mira, Y sí, no, termina, no, termina. eso, no, no, eso, y como que ahora he dicho, vale, quiero mejorar de verdad, pues vamos a hacer las cosas bien. Bueno, Entonces, ese es el camino que estás recorriendo. sí, 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 Hay que sí. entender, y lo dejo aquí porque es otro punto para que la gente lo estudie, que el cerebro lo único que quiere es ahorrar energía. Y eso es lo que hace que todo queramos correr. Pero si tú le dices, eres capaz de decir, no, mira, realmente lo que ahorra tiempo es trabajar así, porque no vas Mm, a tener que repetirlo tantas veces. Entonces funciona muy bien, pero es claro, duro. Y está claro. Y que sí. te des cuenta con 23 años, a mí me parece que está muy bien, ¿eh? Que yo tardé bastante más. Sí, yo creo que te lo da la madurez, total. O sea, a mí me ha venido ahora, pues genial, pero necesitaba esta madurez para, yo qué sé, Claro. para hacerlo. Y ya está. El tiempo te lo da, Y supongo. has estado comentando antes todo el tema de la técnica y tal. ¿Qué rutina estás siguiendo ahora? Así en líneas generales, que nos cuentes, ¿no? Esto ya es un poco más de tubistas y tuberos. Sí, Em, bueno, ahora estoy dedicando mucho tiempo a la tuba en si bemol, porque es más importante, y sí que es verdad que yo con la tuba en fa no tengo muchos problemas técnicos, bueno, casi no tengo problemas técnicos, pero con la tuba en si bemol sí, y todos los días hago 2 horas de técnica con la tuba en si bemol y siempre empiezo a estudiar con la tuba grande como para obligarme a mover mucho más aire, porque luego así cuando coja la tuba en fa me va a resultar más fáciles, y siempre empiezo con técnica muy básica, muy, muy básica, si, fa, si, notas largas, flexibilidad y todo muy lento, muy lento, muy lento y mover el aire, mover el aire. Sí que es verdad que no hago ejercicios de respiración nada más llegar porque a las 8 de la mañana si me pongo a hacer ejercicios de respiración igual me caigo. Pero ok. cuando ya llevo un rato Mm, cuando yo estudio con pomodoros, entonces hago 25 minutos, 5 minutos de descanso y hago de 1 hora y media. Entonces a la hora y media ya descanso, como 20 ujú. minutos más para refrescar y Sí, sí, tal. sí, sí. Pero como a los 2 pomodoros ya hago ejercicios de respiración, que suelo hacer 2 y los intercalo mientras voy tocando la tuba. Y nada, hago técnica muy básica, la verdad. O sea, Bien, no hago nada más. Por las mañanas hago técnica básica y luego ya por las tardes sí que me meto con extractos o con obras o lo que tenga que estudiar. vale. Pero sí. Genial, genial. Y cuéntanos un poquito cuáles son tus instrumentos, Bueno, si pues mis quieres. instrumentos. Yo toco con Mirafón, mis 2 tubas son Mirafón. Duanfa es el modelo premium, que es el modelo anterior a la Electra, que yo no sé si se fabrica ya, no, no tengo ni idea. Y estoy muy contenta con esa tuba, la Es la que verdad. tiene cambiado los, Sí, ¿no? sí, 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 El sí, quinto y el sí. sexto, ¿verdad? Esto los tiene cambiados y yo la compré de segunda mano, estoy encantada con mi tuba, o sea, Mm. jamás la quiero cambiar, porque es Eso que es nos una pasa tuba a fa todos, ¿eh? y tiene la campana más grande de lo normal, entonces esa tuba suena súper bien. Suena bien, sí, suena bien. Sí, y luego de Tuban Si bemol tengo la Hagen, la 496, 5 cuartos. Y también estoy muy contenta. Sí que es verdad que me la compré hace 3 años y si hubiera sabido de tubas en si bemol, igual no me hubiera comprado esa tuba, pero bueno, estoy contenta Guay, también. ¿por qué? ¿Por qué dices esto? Porque, o sea, yo me dejé aconsejar de la gente que sabía y en ese Oh. momento, pues sí, ya está. Y yo no sabía de tubas en si bemol y no sabía cómo se tocaban las tubas en si bemol. Yo venía de mi tubandó Ujujú. más dura que yo que sé, que era la PT20, la BIS, durísima, y me pasé a la Hagen, que haces así, la das y se abolla, pues Mm, bueno, es mm. un metal muy finito, hay que tocarla con mucha suavidad.
Y bueno, estando aquí en Alemania me he dado cuenta de que aquí la gente te mira un poco mal si tú no tocas pues Melton Melton, sí, las grandes. Esto es o... otro, es un tema interesante. Las Es un tema marcas. interesante a mí me fastidia un poco, ¿no? Bueno. Porque... No, o sea, yo ya he recibido bastantes comentarios en plan, bueno, es que tocas Mirafón, es que para tocar Mirafón, bueno, pues no tocas tan mal. Vamos a ver, es que, y si ya tú vas a una prueba y no llevas Melton, ya igual te ponen menos puntitos. Bueno, pues a lo mejor sí, es Son muy posible porque tradicionales. sí, exactamente. Aquí sobre todo hay Mm, un sector de X que yo ni lo sé porque tampoco he hecho pruebas, pero sí es verdad que a poco que comentas con gente que sabe, hay un sí, sí, sector sí, muy sí. tradicional que mira mucho es decir, el sonido de tuba tradicional alemán está fabricado por una serie de tubas, que son Sí, las vale, sí, Melton sí. y no sé si alguna más, ¿no? Bueno, sí, Sí, verás alguna más por ahí, pero por ejemplo, vean ese, tú vas en si bemol en Alemania, pocas he visto yo que se toque. nada, nada, nada. Ninguna, casi ninguna, y tiene algunas cuantas. Y sí que es verdad que Mirafón, aun siendo fabricada en Alemania, En pues Alemania, como que no ya. tiene todavía, digamos que esa misma aceptación que las Sí, Melton, no sé, es que curioso. O bueno, sea, todos los tubistas grandes, ¿no? Casi todos tocan Melton o y sea, casi todos estuve en tocan un Fafner, curso ¿no? Fafner o la 197 o la 97. Pues tubones, que sí, que tubones, pero nadie tiene 20.000 euros para comprarse una tuba, ¿no? Sin duda. Entonces, estuve en un curso, en un encuentro de aulas de Alemania que se hizo al principio de curso y todos eran pues papás de la tuba, ¿no? Y aquí en Alemania, entonces yo fui a dar clase con todos y todos eran en plan, bueno, ¿no quieres probar la Melton Tan? Estoy muy contenta con mi tuba, no me quiero cambiar de tuba. Es como, no, o sea, Mm. todos te incitan a cambiarte de tuba, entonces, solo Bueno, por el hecho de no ser la marca, ¿no? ya, Entonces, eso a lo también me da un mejor poco a pensar de cara al futuro, porque si va a ser así, de que tú llegas a unas pruebas, no llegas con una Melton y ya te van a hacer de menos por no estar tocando con una Melton, igual, no sé, no voy a poder ganar una prueba porque realmente no tengo una tuba Melton. es algo que No vas a ir sé. descubriendo no tardando, me da la sensación. Y vas a Sí, tener que sí. reflexionar al respecto y tomar tus decisiones. Y bueno, como las has dejado claro, es decir, es una cuestión de la información que tenías cuando disponible, Claro, sí, 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 en ese cuando tú te momento. compraste esa tuba. Sí, sí, Y sí, ya sí. está. Y ahora aparece otra información. Mm. Entonces, eso, tú ya me conoces cómo soy yo para estas cosas, pues hay que tomar, viendo la información, hay que tomar decisiones y Sí, ya sí, está. sí. Y bueno, pero que sin más, que tienes ahora tiempo para seguir Hombre, estudiando, sí, 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 total. aprendiendo y Total. luego lo otro, un cambio de ese tipo es un añito de estudio tal y de repente, pues oye, estás otra vez. Mm. No me parece, más allá del precio de las horas de estudio, que sí que tienes toda la razón, que el problema básico que hay es lo caras que están los instrumentos, Hombre, pero lo bueno, caras, sí, 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 cada vez más, cada vez sí, sí, más. O sí. sea, es una Pero pasada. también estás en un sitio que te van a aparecer oportunidades. Sí, 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 Eso también es totalmente. cierto, ¿no? De segunda mano y estas cosas. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues oye, pero bueno. Bien, entonces el equipo tal, vale. ¿Y boquillas? Boquillas, con la Duanfa estoy con la Ski, la 28K y la 30H, porque estoy cambiando a una boquilla más pequeña, porque Sí, es sí, grande, sí, 30 H para fa. sí, es Yo grande. cuando lo vi aquello dije, bueno, Sí, cada sí, uno tiene sí. su recorrido. Y la tuba en sí le estoy tocando Dillon, la RC1ME, que es la boquilla que diseñó Chris Olca para la tuba en si bemol, que es un boquillón, la verdad, estoy muy contenta. Lo que pasa es que es bastante grande y yo creo que estoy intentando cambiar. O sea, ahora, últimamente, esta semana estoy estudiando con la 30H porque creo que algunos problemas me vienen de las boquillas grandes. Ok. Entonces, Hay una idea estoy aquí cambiando. que a lo mejor puedes estudiar, que es curioso, que viene a decir tubas grandes, boquillas pequeñas. Boquillas. Ah, sí. Yo te digo que pruebes por ahí, a ver qué ocurre. Pero hay A una mí me habían cosa, dicho lo contrario, me habían dicho tubas grandes, boquillas grandes. yo es algo que a ver, yo soy boquillólogo, ya sabes, pero a mi nivel. Es decir, no me compares de Sí. esas cosas de en Alemania y estas cosas. Evidentemente, tú allí tienes que ver las que funcionan bien, pero digo que pruebes, porque Mm, no es esa relación tan clara de tuba grande, porque
la boquilla es justamente lo que nos Sí, adapta sí, al sí, sí. instrumento, con lo cual a lo mejor tú no necesitas una boquilla tan grande. No, no, yo me estoy dando Entonces, cuenta de que muchos problemas me venían claro. de la boquilla Entonces, grande. prueba si tienes la oportunidad de probar algo al otro extremo, un poquito más pequeño, y dices, Bueno, a ver sí, qué sí, ocurre. sí. Porque a veces, yo más esto lo estoy haciendo con la mía en si bemol, con la San Petersburgo, yo llevo tiempo haciendo eso, boquillas pequeñas, y me da mucho control. Mucho mejor, Yo sí. no estoy estudiando al nivel que tú estás estudiando la tuba, ni mucho menos, eso ya lo sabes. Pero bueno, que es una línea también a estudiar y a comparar, porque Ujú. si te metes en el mundo de boquillas grandes, es que, es que el problema de las boquillas grandes, igual que tubas grandes, es que te piden tanto que al final, Sí, si estás en una época que no puedes estudiar mucho, estás vendido. sí, 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 Yo sí, soy total. justamente, yo con mi Hirschbrunner, lo que yo aprendí es que tengo una tuba compacta que la controlo en una semana. Entonces, eso a mí me da una tranquilidad espantosa, no tengo que estar encima de ella, ¿vale? Ya. Entonces, bueno, son áreas que tienes que empezar a investigar, a ver qué ocurre, porque al final es un equipo muy personal. Y ahí es Sí, yo donde... sí, 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 total, ¿eh? A mí que me escribe un montón de gente siempre preguntando por boquillas, o sea, yo es que siempre digo que lo que tú te sientas cómodo. O sea, yo no entiendo de boquillas y tampoco quiero entender porque te rayas más la cabeza. Entonces yo pruebo boquilla, que me viene bien, que me funciona bien a mí, genial. Que no, siguiente Claro. boquilla, pero... Es que pues, si tú recibes preguntas, imagínate las que suelo recibir yo. Sí, Bueno, ya, claro, claro. empiezan, Bueno, no, pero tú entiendes de boquillas, tú entiendes, bueno, yo entonces. entiendo, he probado muchas, Mm. pero vuelvo a lo mismo. Es decir, ¿cómo puedo decirle? Yo siempre digo, es que sin ver de tocar, Ya, yo no te puedo asesorar de nada. ya. ¿Vale? Entonces, por eso creé una guía que todo el que quiera Mm. puede descargarla. Por eso he creado el chat GPT, ese GPT de boquillólogo, para que todo el mundo Mm. pueda trastear con él y tener información, y yo lo voy entrenando. Pero es que no hay, es que justamente es que es una parte muy personal, con lo cual Sí, sí, sí. que yo toque la mía, ¿y qué boquilla tocas? Pues tal. Y la gente que tiene 5 años tocando el instrumento, lo ves con la Heleber. Dices, pues que no, esto es demasiado, pero bueno. Bueno, seguimos, pero Ya. sí que es una buena reflexión. Vale, entramos en una parte más emocional, más personal, que es el tema de los errores y los éxitos que has tenido, ¿no? O frustraciones, ¿no? Así que bueno, sencillamente compártenos, si te apetece, ese momento de bajón que hayas tenido a lo mejor en los últimos tiempos, que hayas pensado en replantearte las cosas, no sé, yo me acuerdo de alguno, pero... Bueno, yo es que tengo muchos momentos de bajón. Bueno, pues elige Casi el todas las que... semanas tengo momentos de No, bajón. ¿en serio? No, me no. No, 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 casi todas las semanas no. Pero no sé, sí que es verdad que yo he tenido una temporada muy mala con los ataques, ¿no? Y porque de repente de la noche a la mañana dejé de saber atacar y no entiendo por qué. Y lo pasé muy mal, es que realmente Ujú. lo pasé muy mal. Es que, o sea, dejas de disfrutar de hacer algo que te encanta, que es tocar la tuba, porque a mí me encanta ir a estudiar y yo dejaba de disfrutar de ir a estudiar, todos los días salía llorando de tocar la tuba y al final es que eso no es vida, o sea, Ujú. no sé, yo lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Y sí que es verdad que me replanteé en plan, ¿de verdad realmente yo quiero dedicarme a esto? ¿Voy a ser capaz del día de mañana tocar en una orquesta sin la presión de voy a poder atacar la nota? Porque durante ese periodo a mí me llamaban de tocar en algún lado y yo lo pasaba mal porque no sabía si iba a ser capaz de tocar la nota que tenía que Ya, tocar, que ya. luego al final lo era, pero era todo la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Ahí está. Entonces sí que es verdad que lo pasé bastante mal. Ahora voy bastante mejor encaminada y esto ha sido hace nada, menos Sí, de un mes, se hace todo un mes esto. hemos hablado de este tema. Sí, 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 y la verdad que estoy viendo bastantes progresos, entonces mira, estoy dejando que ¿Y cuál ha fluya, sido el no le change? estoy, dejar que, o sea, quitarle importancia. Ahí Le estoy está. quitando importancia y los días que sale genial, los días que no sale sigo a otra cosa, Vale. pero es quitarle importancia. Yo le daba mucha más importancia y sentía que no valía si no Ahí atacaba está. y no sé. Es que además, yo leyendo muchas cosas sobre esto, no sobre el tema de la articulación, sino que todo aquello que ponemos el foco se expande. Total, Y tú total, estás poniendo total. muchísimo el foco. Además, yo creo que esto lo hemos comentado en algún audio. No, no le pongas tanto foco porque se expande. Y es verdad, todos hemos Buah, tenido total, nuestras total. fijaciones y tal. Entonces, de repente se hace una bola que es irreal. Y además, yo que tuve la fortuna de escucharte tu recital, tú me contabas, no, porque claro, aquí es que no sé, te digo, te estás equivocando porque los que Hombre, hemos escuchado aquello, no, ya. no, no, nadie se podía enterar de que no estabas funcionando. Es que,
Entonces, Ya, bueno, ya, ya. al No, final es... bien. Sí, O sea, los momentos de bajón también son importantes, son parte del no, sin proceso duda, sin duda. y de que realmente si lo afrontas es que realmente quieres conseguirlo. Entonces yo tengo aquí en mi pared escrito, no renuncies a algo en lo que piensas todos los días. Claro, Y me claro. parece súper importante. Me levanto todas las mañanas y digo, venga, otro día más. O sea, realmente Claro, hacerlo no, es mandarle mensajes a la vida. Es mandarle mensajes a sí, la vida. sí. Entonces, si tu mensaje es yo quiero esto, la vida al final te lo va a dar. Claro, no, te tienes que ponerle acción, ¿no? No es Hombre, claro, estar sí, en no el te va a sofá y decir llegar, yo ¿no? quiero esto, yo quiero esto, no, Claro. porque... Sí, 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 eso es Pero es así. verdad, porque yo en mi caso, que hice todo mi camino, luego cuando miras para atrás, como yo conseguí llegar a ser profesor en Gijón, fue un cúmulo de cosas, claro, que había estado mandando muchos Ya. mensajes a la vida. Y Sí, de sí, repente sí. yo terminé el superior, en junio y en septiembre estaba de profesor en Gijón a jornada completa, bro, porque había pasado una serie de cosas que me lo permitieron y ahora encantado, ¿no? Pero es eso, es mandarle el mensaje y sobre todo cuando llegan esos momentos de frustraciones, de bajones que todos hemos tenido, sobre todo cuando estás solo, fuera, lejos de tu familia, en un país muy diferente al que estás acostumbrado, pues bueno, pues pero al final estás pagando el precio y eso tiene que tener Sí, y resultados también, ahí. también es muy importante apoyarse en la gente. O sea, Claro. tener a gente que crea en ti, a mí lo es todo. O sea, yo ahora que llevo un mes aquí sola, porque sí que es verdad que en Nuremberg no tengo tantos amigos como tenía en Weimar y me paso mucho tiempo sola, es como, si no tuviera la gente que realmente cree en mí todos los días, Ujú. se me vendría el mundo encima todos los días. Bueno, pero tienes Entonces, una buena red y también es esa parte sí, sí, importante sí. a nivel social, tener esa red de apoyo, ¿no? Que aunque esté en la Sí, distancia, que sí, sí, ahora, sí. bueno, yo me acuerdo que cuando yo fui a Hannover, que fue en el 2006-2007, para hacer esto que estamos haciendo nosotros tan tranquilamente en No, casa, claro, ya, yo un tenía lío. que irme Ya, a un sitio ahí, pagar no sé ya, qué, por hablar con mis padres, ¿entiendes? Así y poder vernos. ya, ya, Evidentemente ya, wow. era por teléfono, pero es que ha cambiado esto que no os podéis imaginar Sí, sí, y sí, lo sí, que va a sí. seguir más cambiando. Bueno, muy bien, nos vamos acercando un poco al final y me gustaría que hablaras un poco de lo que estás haciendo en redes sociales, ¿no? Porque tienes una imagen muy fresca, muy cercana, estás compartiendo muchas cosas personales y que, bueno, pues eso, y además estás creando contenido muy interesante, muy adaptado a tu edad también, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que comentar un poco esto, ¿no? Porque de alguna forma estás creando marca. Tú ya, Lidia Tuba ya tiene su marca. Es más, tú Sí, estás ya hombre, consiguiendo yo creo que sí. resultados, ya estás consiguiendo resultados, no a nivel económico tangible, que en algún momento creo que sí, es así, pero ya estás consiguiendo muchas cositas que son importantes. Y además, como tú vas conciencia de estas cosas, y si no recuerdo mal, has hecho, no, no que no recuerdes, que lo sé, le he hecho mal, has hecho el trabajo final de carrera, de grado, lo hiciste sobre este tema. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de marca personal en redes, estrategia, autenticidad, cuéntanos un poco. Bueno, ¿por dónde empiezo? La verdad, Ah, por el principio, no pues sé, por el principio. claro. Bueno, yo me empecé en las redes sociales porque quería ver mi progreso, básicamente. Yo quería subir un vídeo y subiendo un vídeo cada varias semanas y ver el progreso y por eso lo hice, básicamente. A mí siempre me ha encantado grabarme y me parece súper divertido porque pues si no tienes con quién hablar, pues grabas, o sea, hablas con la cámara y se lo cuentas a quien quiera verlo. Y además así la gente, cuando tú subes cosas, hay mucha gente que se siente identificada y que eso también es súper importante porque a todos nos gusta sentirnos identificados con alguien porque siempre pensamos que nunca va a haber nadie igual que nosotros o que alguien que esté pasándolo igual de mal que nosotros o haciendo las mismas cosas y es que hay muchísima gente por ahí, lo que pasa es que nadie lo cuenta, nadie lo habla. Y nada, yo pues la verdad es que mis redes sociales son para mí, subo lo que a mí me apetece y soy natural, soy yo no tengo por qué engañar a nadie, yo no tengo que subir cosas que no me representan porque no es lo que quiero mostrar a la gente, yo no quiero mostrar una imagen falsa de mí, quiero mostrar lo que soy y lo que hago todos los días de mi vida. Y me parece lo más importante para estar en redes sociales, además en mi TFG, en mi trabajo de fin de grado, que analicé cómo funcionaban las redes sociales, entrevisté, hice encuestas y al final lo que más funcionaba 100% era ser real, ser auténtico y no intentar copiar a nadie y ya está, es que ser Es que además se natural. nota mucho, es decir, se nota mucho cuando eres, cuando Sí, no eres sí, real o sí, cuando no sí. estás haciendo algo forzado. Aparte
que la clave de esto no es, bueno, voy a hacer vídeos y no sé qué, es continuar, porque si tú Sí, arrancas claro. con, Sí, sí, con sí. ese proceso y dentro de 3 años paras, no sirve absolutamente de nada. Sí, o sea, bueno, o sea, sí, sí, que te puedes llegar a cansar Ahí está. y Bueno, que seguro que podría ser David una... y yo estamos cansadísimos del Instagram y de Bueno, todo, no, ¿no? a veces que Va por yo, días, hay va por veces que, días. que compartes más y otros compartes menos, pero como sé Exacto, que lo que sí, esto sí, es algo sí. que a mí me gusta y que tal, es decir, Claro. no lo hago obligado. También es verdad que, bueno, yo Ujú. empecé muy pronto, con lo cual yo ya tengo mi marca por otras cosas y bueno, pues oye, las redes sociales al final es una herramienta, que es lo que yo veo, ¿no? Sí, Para sí, sí, mí es la una herramienta estrategia total. está más en la generación de contenido de calidad y bueno, y esto es lo que te quiero preguntar, ¿qué es lo que mejor funciona para ti? ¿Los blogs, las stories, el humor este, que decir? Porque bueno, yo estoy flipando, y te lo digo, con los últimos blogs que estás haciendo, digo, esto es un nivelazo. Sí, 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 estoy editando mejor. ¿No ves que paso mucho tiempo sola? Y consumo mucho contenido en TikTok y en TikTok está la gente muy avispada y hay que Sí, dar sí. contenido muy fresco, ¿no? Entonces yo me puse al día con editar. Digo, esto no tiene que ser muy complicado. Entonces es mucho más divertido, mucho más ameno de ver, te engancha porque metes efectos visuales, efectos sonoros, letras, de todo. Entonces, sí, sí, la verdad que me divierte editarlo. Además es que me gusta verlo. A mí me encanta ir a mi Instagram, bajar y decir, venga, voy a ver este blog del 2020, a ver qué hice. Y me encanta ver lo que hice en ese momento. Entonces, no sé, sí que funcionan muy bien. No sé, es que no sé qué decirte, es que funciona bien, casi todos los blogs funcionan muy bien. Las obras con partituras funcionan muy bien también. Mm. No sé, o ¿Dónde sea, si tienes yo, yo, ah, el dime. mayor contenido viral? Creo que fue una tocando la Sí, tuba, ¿no? Con partitura. tocando el Gran Vitrol. O sea, entiendo Vitrón. que eso tuviera mucho. Sí, la verdad tiene 200.000 visualizaciones, creo, algo así, una animalada. Y lo entiendo porque es que, claro, todo el mundo se piensa que la tuba, do sol do, Sí, sí, bajos sí. y poco más. Y claro, esa es una obra pues así contemporánea que le mete efectillos y tal, y tuvo muchas Mm. visualizaciones, estoy contenta, la verdad. Se me conoce como el troll, también te digo, o sea, como Ah, la obra sí. del troll, porque Ah, qué sí, sí, bueno. sí, estuve con unos turistas tal y me vino un polaco y me dice, ¿tú eres la que tiene un vídeo tocando el troll? Y yo, sí, tal, soy yo, no sé qué. Esa como que, bueno, me ha pasado varias veces. Pero bueno, está bueno. ¿Y para ti es mejor la frecuencia o más centrado en la calidad del contenido? Hombre, un mix, ¿no? No sé. O sea, Ujú. sí que es verdad que yo intento subir historias todos los días. Todos los días intento subir historias. Pero las programo. O sea, no, yo no grabo historias todos los días. Yo qué sé, cuando sé que no voy a estudiar, yo sé que tengo aquí esta historia y digo, venga, este día subo esta foto que me la hice hace un mes, pero es que igual no estoy estudiando y Da cosas igual, así. la clave es... ¿Y eso por qué lo haces? Sí. ¿Por qué lo hago? Porque si los algoritmos lo son todo las redes sociales. Entonces, si tú al Instagram no le alimentas todos los días, el Instagram no te da nada de vuelta y eso funciona Mm. así. Entonces, no te pide que todos los días le des 20 vídeos, te pide que seas constante todos los días con una triste cosa. Evidentemente, si tú le das muchísimos vídeos todos los días, vas a crecer exponencialmente. Pero mientras le des de comer todos los días, vale, que puedes un día a la semana no, pero Sigue, sigue, sigue. tienes que darle de comer todos los días para que los algoritmos te posicionen a la gente y les muestren Yo esos he siguientes. notado que tengo stories unos días de 1.000, 1.500 y otros de 250. Digo, Ya, hay ya. algo raro, algo, claro, yo que miro eso, que controlo un poco, pues digo, entonces, bueno, seguramente a lo mejor tienes razón del tipo del contenido que a lo mejor subo y tal, ahora que no estoy trabajando, que estoy de permiso de paternidad, no tengo la tuba, entonces como que no hay tanto contenido que es el que me gusta, porque yo tengo identificado que mi comunidad es la tuba, las boquillas, la respiración, los meto en otras cosas y, guau, mira, no quieren saber nada. Pongo algo de Ya. desarrollo personal, aquí, No quieres saber olvídate. nada. Libros, no, no voy a leer, no, eso Ya, leer, no, es de pobres leer. ya, Pero ya, sí, sí, lo ya. tengo ya, bueno, te puedes imaginar con tantos vídeos, ¿no? Pero les cuesta mucho, ¿no? Pero sí, sí, sobre todo en Instagram, esto me llama la atención. Vale, otra cosa más sobre tema redes, las críticas. Que Mm. esto, yo sé que, a ver, todos hemos tenido que pasar por ese desierto, esa travesía del desierto que me gusta a mí, que es la crítica. A mí me llegó muy pronto, entonces ahora yo estoy vacunado y me encanta, ¿no? Pero cuesta a veces, ¿verdad? Es decir, es curioso cómo la gente desde el sofá se empieza a emitir No, claro, es que es súper opiniones y... sencillo
sentarse en el sofá, ver un vídeo y criticar, pero es que, a ver, es a lo que nos exponemos. Yo soy consciente de ello. A mí ahora no me afectan tanto como me afectaban al principio, pero sí que es verdad que tú no sabes por qué yo estoy subiendo ese vídeo, tú no sabes lo que me ha costado a mí subir ese vídeo aunque esté fallando 5 notas, no sabes lo que hay detrás de la persona que está en la pantalla. O sea, yo te estoy mostrando esto porque, para que, no sé, para entretenerte y la Bueno, mayoría de la gente, o para educar, ayudar, o o para para, sí, inspirar, ¿eh? o lo que sea, sí, sí, sí. Y, y la mayoría de la gente tiene muchísimo miedo a exponerse en redes sociales por las críticas. Y muchísima gente me viene, es que no sé si subir este vídeo, mira, súbelo. O sea, te van a criticar igual, lo subas o no lo subas, te van a criticar. O sea, si tú ya tienes tu cuenta y hagas lo que hagas, se van a enterar de otra forma, se van a enterar que has estado en no sé dónde, tocando con no sé quién y te van a criticar. Tal Te van a cual. criticar sí o sí. Entonces, ¿te gusta a ti? Súbelo. Evidentemente que tenga, pues, o sea, que Un esté mínimo. bien, que esté decente, un mínimo, pero es que te van a criticar igualmente. Y sí que es verdad que a mí me molestaban bastante al principio porque, o sea, no tienes críticas a la cara, dímelo a la cara, ¿no? O No, sea, pero no te eso, vengan por claro. la espalda. Tú Es pides que, muchas cosas, ¿eh? Quieres críticas y claro, encima a la cara. Llámame y dímelo. No, no, para que yo le pueda responder. No, las críticas siempre llegan por terceros y por zonas indirectas, claro. y es que lo peor de todo es que no somos conscientes de que el mundo de la tuba es muy pequeño, aquí hablamos todos tenemos amigos, y es que parece que que es que no somos violines, que es que somos tubistas. Exacto. Y la gente piensa Entonces, que no no te vas a sé. enterar de quién lo ha dicho. Es decir, esto es una Eso cosa. es lo peor, eso es lo peor. Sí, sí, sí. Pero luego, ay, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? Pues muy bien. Es Y que, qué nada, bien, y que ya te veo que estás muy activo y tal, y no sé qué. Y tú tienes toda la información, toda, chicos, o la mayoría. sí, Aviso a navegantes. Llega la mayoría. Que tenemos aquí una cosa, sí. voy a decir, pues ahí Bruno, mira Bruno, Ay, bueno. que se llama móvil, que, señores, antes no era antes no era tan fácil, pero en dos clics mandas una captura de pantalla. Total. Entonces, señores, ándense con mucho cuidado, Sí, porque sí, sí. las cosas no son así. La información llega, con lo cual, yo una cosa que cuando fui consciente de todo esto, aparte, a mí no se me ocurre criticar a nadie. Pero vamos, ni de casualidad. Puedo comentar un comportamiento que no me ha gustado, pero esta de la crítica, mira lo que ha hecho este, no sé qué. Ojo, estoy seguro Ponte que lo he tú hecho a alguna vez. hacerlo. Es Estoy que, seguro que lo he hecho alguna vez hace muchos años. Porque aquí nadie sí, ha nacido aprendido. claro, Pero, claro. vamos, hace ya muchos años que dejé absolutamente cuando vi en las claras Ujú. de que yo lo que quería es ayudar. Y que si a gente no le gustaba, pues oye, ese es su problema, no el mío. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, ya acabas de decir, te iba a preguntar que algún consejo para, pues eso, gente como de tu edad que quiera empezar a construir su marca sin perder su esencia y también sin Sí. postureo, pues eso, lo que acabas de comentar, ¿no? Que lo hagan, que sean ellos, que suban los vídeos que les apetezca y ya está. O sea, que les dé igual lo que opinen de ellos. Es que si es que van a opinar igual. Si es Sí, que el mundo de la música es muy pequeño, entonces mira, ya está. No sé, muy lo bien. hagan. Bueno, Lidia, vamos a ir cerrando y Muy voy a hacer una bien. cosa nueva que es, nada, unas preguntitas rápidas para contestar así en 10 segundos, ¿vale? Que yo creo que puede ser muy interesante y que como cierre quedan simpáticas. Venga, concierto soñado para tocar. Venga. Pues me gustaría tocar con orquesta Reflections of the Mississippi Ajá. de Mijael Doherty, creo que se dice. Diverty, sí. Porque Doherty, no, sí, ¿no? Sí, No sé. sí, sí. Porque se lo vi a Carol Jans que lo tocó, qué Ujú. pasada de concierto, mola un montón. Me encantaría tocar ese concierto, la verdad. Ok, ok, perfecto. Yo a ver si me acuerdo y lo pongo en las notas del programa para que se pueda ver. Compositor que últimamente te obsesiona. Es que como escucho todos los tipos, es que no A sé lo mejor para lo decirte ahora bueno y para lo mismo malo. Es una uno. obsesión es de tal y no sé. Hay alguno, no hay alguno que te llame la No sé, atención que digas. últimamente estoy escuchando mucho Sostakovich, no sé, porque Ajá, me apetece escuchar metaladas y pues estoy escuchando un montón exacto. Bien, Sostakovich. pues ahí Sí. está. Venga, una ciudad alemana para vivir y otra para solo visitar. Pues una ciudad alemana para vivir, pues Nuremberg. Yo Nuremberg la verdad que vivo muy bien. La diferencia entre Nuremberg y Weimar, sale ganando Nuremberg. A ver, es que son muy distintas. Weimar es súper pequeñito, muy, muy pequeñito. Lo tienes todo en la palma de la mano, literal. Sí que es verdad que faltan muchas cosas como ciudad, pero
pero es muy pequeña, muy bonita, muy cultural porque tiene muy buena orquesta y muy buena ópera y muy buen ballet, pero es muy pequeña y si no estás acostumbrado a una ciudad pequeña igual te ahogas un poco. Sí que ¿Como es verdad que Palencia Nuremberg, o más pequeña? más pequeña, tiene 60.000 habitantes. Ah, sí. Madre mía. Sí, 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 sí. Pero es muy bonita, ¿eh? Yo recomiendo mucho visitarla, además tiene mucha cultura también. Y Nuremberg, sí que es verdad que Nuremberg está muy bien, es grande, pero lo suficientemente. Además, tiene un casco histórico súper bonito y es una ciudad súper, súper bonita Ok, y con ok. muchísimas cosas y muchísima cultura y la orquesta y tienes Múnich al lado. No sé, te abre muchas puertas estar Ujú. en Nuremberg también, muchas más que en Sí. Weimar. Es que en Weimar Ok, estás un ok. poquito aislado, la verdad. Ok, bien, vale. Venga, tuba preferida. Do, si bemol o fa. Afa, Vale. 100%. Es que eso Está es. claro. A ver, yo voy a decir una Sí. cosa aquí muy poco típica y que no me gusta. Es decir, si eres tubista y no te gusta la tuba en fa, Bueno, yo hay siempre he muchos que dicho, prefieren la contrabaja, ¿eh? sí, pero es muy divertida, la tuba en fa es muy Sí, divertida. hombre, claro que sí, Es puedes hacer la. muchísimas más cosas. Es mucho Claro, más claro, claro. Bueno, divertida. Sí, sí, sí. por eso te digo. Bueno, Sí. y esto ya está. Yo creo que sí, porque esta pregunta ya te la he hecho yo. El consejo para tu yo de primeras enseñanzas Ah, profesionales. bueno. Eso ya, sí, ya fue, lo hicimos, Sí, ¿no? Pues sí, al eso. principio. Pues nada, Lidia, una horita de charleta. Gracias por dejarte caer por aquí, por tubas y tubos. Y nada, mis mejores deseos para que disfrutes esta época que pasa muy rápido, te lo aseguro. Y Sí, luego sí. de repente entras a la vida profesional y dices, ah, qué pena, pero bueno, que está muy bien. Bueno, yo creo que Que, queda bastante para eso. bueno, sí, Todavía. seguro que todavía tienes que estudiar mucho y tal, porque es verdad que no lo hemos comentado, pero como ves ahí, es decir, hay muy buena oferta profesional, ¿no? En Alemania, es decir, que podrías hacer Sí, 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 casi sí. cada mes, puedes hacer una prueba de Cada orquesta, mes ¿no? puedes hacer una prueba de orquesta. Buah, Sí, 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 eso sí. es una oportunidad muy grande, ¿eh? Sí, tanto contratos temporales, o sea, sí que es verdad que la mayoría son contratos temporales, pero mira, ya estás trabajando, si ganas un contrato temporal de un año o dos, ya estás trabajando 2 años, ya se escucha tu nombre de, esta persona está tocando este año aquí. No, coges Y mucha quieras que experiencia. no, sí, 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 sí. Es importante coger la experiencia de pruebas, yo creo. Porque hay mucha gente que se queda en España y dice, no, ya haré pruebas aquí, ya, pero es que cuando salgan las pruebas de España yo voy a llevar 10 de ventaja y tú vas a llevar una o dos, ¿no? Y lo que he dicho antes, que te da tablas, te da mucha experiencia. Muy Entonces, bien. es importante. Bueno, Lidia, millones de gracias. A ti, Espero que muchísimas te vaya muy gracias. bien y Ujú. nada, nos vemos pronto. Me Sí, imagino que en eso es. Palencia, ¿no? No tardando. Claro. Muy bien. Bien, pues Venga, muchas un gracias. besito. Chao, chao. Chao.